Bruja. ¿Qué imagen viene a tu mente? ¿Un sombrero puntiagudo? ¿Una verruga en la nariz? ¿Quizás una hoguera en un pueblo de puritanos llamado Salem? Esa imagen es una mentira. Es el final distorsionado de una historia que no comenzó con sirvientas asustadas y jueces fanáticos, sino en la cuna de la civilización, con diosas tan poderosas que los propios reyes temblaban al pronunciar sus nombres. Durante siglos nos han contado una sola versión de la historia, la de la bruja como una criatura del mal, una sierva del diablo. Pero esa es la historia escrita por sus cazadores, la historia de los vencedores. ¿Y si te dijera que la verdadera historia es mucho más antigua, más compleja y más aterradora? ¿Que existió una sociedad secreta de brujos que gobernó un archipiélago entero en el fin del mundo? ¿Que en México la brujería no es un cuento del pasado, sino un oficio vivo? ¿Y que existen seres que pueden desprenderse de su piel humana para cazar en la noche? ¿Y que la bruja más famosa de la historia no fue una víctima, sino una reina que construyó un imperio en una de las ciudades más vibrantes del planeta? Este es un viaje a través del tiempo y de los continentes para desenterrar esa verdad. Un viaje a los mitos olvidados y a las leyendas que se siguen susurrando con pavor cuando cae la noche. Olvida lo que crees saber. Olvida Salem. La verdadera historia de las brujas comienza ahora. Olvida Salem. La verdadera historia de las brujas que no te contaron. Las madres de la magia. Hécate, Circe y Medea. Antes de que la palabra bruja se convirtiera en un susurro temeroso en aldeas oscuras, antes de que fuera un crimen susurrado al oído de un inquisidor, la magia tenía otro rostro. No era el rostro de una anciana encorvada sobre un caldero, sino el de una diosa primordial, terrible y magnífica, que caminaba entre los mundos. Su nombre es Hécate. Imaginen una noche sin luna, en un cruce de 3 caminos donde el viento no se atreve a soplar. El aire se vuelve denso, gélido, y el silencio es tan profundo que pueden escuchar el latido de su propio corazón asustado. De las sombras no emerge una, sino 3 figuras unidas en una sola deidad. Es Hécate, la titánide, un poder tan antiguo que incluso Zeus, en la cima de su trono olímpico, le ofrecía respeto. Su primer rostro mira hacia el pasado, conociendo cada secreto olvidado. El segundo observa el presente, viendo la verdad oculta tras cada mentira. Y el tercero penetra el velo del futuro, contemplando los hilos del destino que aún no han sido tejidos. En una mano sostiene una antorcha cuya luz no conforta, sino que ilumina los espectros y los fantasmas que danzan en la periferia de nuestra visión. En la otra, una llave, no para abrir puertas de este mundo, sino las del inframundo, permitiendo que los muertos susurren a los vivos. Y a veces, una daga, afilada para cortar el alma del cuerpo. Los perros aúllan salvajemente a su paso, no de furia, sino de terror reverencial, pues son sus heraldos. Ella es la patrona de la noche, de las plantas venenosas que florecen bajo la luz pálida de las estrellas y de los encantamientos que se pronuncian en un siseo. Hécate no era buena ni mala, era una fuerza cósmica, el poder crudo de la magia en su forma más pura y peligrosa, y de su linaje divino, o de su más devota adoración, nacería la hechicería en el mundo. En una isla perdida en el mar, llamada Aea, moraba una de sus hijas o discípulas más notorias, Circe, la hechicera inmortal. La isla de Circe no era un paraíso. A primera vista quizás lo parecía: bosques frondosos, una playa de arenas blancas y un palacio de piedra pulida que brillaba bajo el sol. Pero el aire estaba extrañamente quieto, y un aroma embriagador de hierbas exóticas se mezclaba con un hedor casi imperceptible a miedo y a carne animal. Por los jardines del palacio no deambulaban guardias, sino leones y lobos de un tamaño antinatural. No atacaban, se acercaban sumisamente, pero si uno miraba de cerca sus ojos, se podía ver un destello de inteligencia, un horror atrapado, el alma de un hombre suplicando desde una prisión de garras y pelaje. En el corazón del palacio, el sonido de un telar llenaba el silencio. Allí estaba Circe, la de las trenzas brillantes, una belleza tan deslumbrante que podía desarmar al héroe más valiente. Su voz era como la miel, pero sus palabras eran veneno. Recibía a los marineros náufragos con banquetes suntuosos, con vinos que brillaban como joyas líquidas, y mientras comían y bebían, ella los observaba con una sonrisa que no llegaba a sus ojos dorados y predatorios.
El vino estaba mezclado con sus pociones, y entonces comenzaba el horror. No era una transformación instantánea, era una agonía. Los hombres sentían sus huesos crujir, acortarse, reconfigurarse bajo la piel. Sus gritos de terror se ahogaban en sus gargantas mientras sus mandíbulas se alargaban en hocicos. Sus manos se contraían hasta formar pezuñas. Suplicaban piedad con ojos humanos, mientras sus cuerpos se retorcían hasta convertirse en cerdos, destinados a revolcarse en el lodo, recordando con cada miserable segundo la forma humana que habían perdido. Circe no era simplemente una hechicera, era una artista de la humillación, una diosa menor que convertía a los hombres en reflejos de sus más bajos instintos. Pero si Circe era el poder mágico contenido en su isla, su sobrina Medea desataría ese mismo poder sobre el mundo de los mortales, impulsada por la más humana y peligrosa de las fuerzas: la pasión. Medea, princesa de la Cólquida y sacerdotisa de Hécate, tenía la magia fluyendo por sus venas como sangre de dragón. Cuando el héroe Jasón llegó buscando el vellocino de oro, ella se enamoró de él con una ferocidad que la consumiría. Y por ese amor desató prodigios aterradores. Para Jasón creó un ungüento que lo protegía del fuego, pero no era una simple pócima. Sus ingredientes provenían de la flor que brotó donde la sangre torturada del titán Prometeo goteó sobre la tierra. Untado en su piel, Jasón pudo enfrentar a 2 toros colosales de pezuñas de bronce, bestias cuyo aliento no era aire, sino una llamarada incandescente capaz de derretir armaduras. Para él durmió al dragón que jamás cerraba los ojos, el guardián del vellocino, una serpiente monstruosa con escamas más duras que el acero y 1 millar de dientes afilados como dagas. Medea no cantó una nana. Susurró un encantamiento en una lengua olvidada, palabras de poder que se deslizaron en la mente reptiliana de la bestia, llenándola de un pavor tan antiguo que la criatura se desplomó, paralizada por el terror cósmico. Pero el poder que crea también puede aniquilar. Y cuando Jasón, después de obtenerlo todo gracias a ella, la traicionó por una nueva princesa, la magia de Medea, alimentada ahora por el veneno de la venganza, alcanzó su clímax más espeluznante. No usó una espada. Su venganza fue una obra de arte infernal. Envió a la nueva novia un regalo de bodas, un vestido de una tela dorada, tan delicada que parecía tejida con luz de sol. Cuando la princesa se lo puso, la tela se adhirió a su piel como si estuviera viva. Y entonces comenzó el tormento. Un calor invisible empezó a emanar de la prenda. Las fibras doradas se convirtieron en filamentos de fuego que no ardían, sino que derretían. La carne de la princesa chisporroteaba y se licuaba. Su belleza se consumía en una agonía indescriptible. Sus gritos resonaron por todo el palacio mientras se convertía en una antorcha humana. Su padre, el rey, corrió a abrazarla para apagar las llamas, solo para que la maldición se pegara a él, fusionando a padre e hija en una masa carbonizada y aullante. Hécate, Circe, Medea, ellas son el origen, la diosa, la hechicera inmortal y la bruja mortal. No eran simples mujeres que recitaban conjuros, eran avatares de un poder capaz de hablar con los muertos, de doblegar la carne y la voluntad, y de desatar un infierno en la tierra por amor o por odio. Este poder, esta magia primordial, no se extinguió con los mitos griegos, simplemente cambió de forma. Se ocultó en las sombras, fue perseguido y demonizado. Pero nunca desapareció del todo. Sobrevivió esperando en la oscuridad a que el mundo olvidara su verdadero rostro, el rostro de una diosa, la sombra de un nuevo dios, la nigromante de Endor. De las islas bañadas por el sol y los palacios de hechiceras inmortales, nuestro viaje nos arrastra a una tierra de polvo y profetas, a un tiempo en que el mundo ya no estaba poblado por un panteón de dioses caprichosos. Ahora, un único dios, celoso y todopoderoso, reclamaba el cielo. Y bajo su mirada severa, la magia ya no era un poder divino. Se convirtió en una transgresión, en una abominación. Nuestra historia se centra en un hombre atormentado, Saúl, el primer rey de Israel, un gigante entre los hombres, pero cuya alma estaba encogida por el miedo. En el horizonte el ejército filisteo se congregaba como una plaga de langostas de acero, un mar de escudos y lanzas sedientas de sangre. Y en el campamento de Saúl reinaba un silencio más aterrador que cualquier grito de guerra, el silencio de su Dios. Saúl había orado, había suplicado, había ofrecido sacrificios hasta que el olor a carne quemada impregnaba el aire. Consultó a sus profetas,
Buscó respuestas en los Urim y Tumim, las piedras sagradas de adivinación. Se aferró a la noche esperando una visión, un sueño, una sola palabra de consuelo o guía. Pero el cielo permaneció mudo. Las visiones no llegaron. Dios le había dado la espalda, abandonándolo a su suerte en la víspera de su aniquilación. La desesperación es un ácido que corroe la fe y la ley. Y en el alma de Saúl solo quedaba desesperación. Él, que en sus años de rectitud había purgado la tierra de adivinos, hechiceros y a todos aquellos que evocaban a los muertos, ahora se veía forzado a buscar en la oscuridad la misma ayuda que había proscrito. Bajo el manto de una noche sin estrellas, el rey cometió la primera traición. Se despojó de sus vestiduras reales, de la púrpura y el lino que gritaban su estatus, y se vistió con los harapos de un campesino. Ocultando su rostro, él y 2 de sus hombres más leales se escabulleron de su propio campamento en un viaje clandestino hacia la aldea de Endor. Cada sombra parecía una acusación, cada susurro del viento, la voz del Dios que lo había abandonado. Buscaba a una mujer, una de las últimas de su clase, una nigromante, una maestra en el arte prohibido de llamar a las sombras de los que ya no están. Su morada no era una torre arcana, sino una choza humilde, aferrada a la tierra como si temiera ser arrancada por un viento divino. Dentro, el aire era espeso con el olor a hierbas secas, a polvo de siglos y a algo más. Un aroma metálico y frío, el hedor inconfundible del velo entre los mundos. La mujer que los recibió no era una criatura monstruosa, sino una anciana cuyos ojos guardaban la cautela de una bestia perseguida. Vio a los extraños y supo que solo la necesidad más extrema los traería a su puerta en la oscuridad. «Busco consultar a los muertos», dijo el rey disfrazado, su voz ronca por la angustia. La mujer retrocedió. «Tú sabes lo que el rey Saúl ha decretado», siseó ella, el miedo afilando su voz. «Ha barrido de esta tierra a los que hacen lo que me pides. ¿Por qué vienes a tenderme una trampa para que me maten?». En ese momento la desesperación de Saúl alcanzó su punto más blasfemo. Alzó su mano y juró, no por un dios pagano, sino por el mismísimo Señor que estaba traicionando. «Vive el Señor, que ningún mal te vendrá por esto», prometió. Un juramento sagrado para proteger un acto profano. Vencida por la solemnidad de sus palabras, la mujer cedió. «¿A quién he de hacerte subir?», preguntó. Y el rey pronunció el nombre que lo atormentaba, el nombre de su mentor, su juez y el último hombre que había escuchado la voz de Dios para él. «Tráeme a Samuel». El ritual comenzó. La mujer no danzó ni gritó. Se movió con una concentración terrible, trazando símbolos olvidados en el suelo de tierra. Las velas que encendió no proyectaban una luz cálida, sino sombras famélicas que se retorcían en las paredes como almas en pena. Y entonces comenzó a cantar. Un murmullo bajo, gutural, en una lengua que era polvo y ecos. El aire en la choza se volvió pesado, opresivo. El suelo vibró, no con un temblor, sino con un latido sordo y profundo, como si el corazón del mundo se estuviera deteniendo para escuchar. De repente, la mujer lanzó un alarido, un chillido de puro pánico y revelación. Pero no era por lo que veía emerger de la tierra, era por lo que veía a su lado. En la luz antinatural del ritual, el disfraz de Saúl se había desvanecido. Ella vio al rey. «Me has engañado», gritó. «Tú eres Saúl». Pero ya era tarde. El suelo se abrió. No con fuego, sino con una negrura absoluta, y de esa negrura ascendió una figura. No un fantasma traslúcido, sino una forma sólida, un Elohim, un ser divino o terrible, envuelto en un manto hecho de sombras y polvo de tumba. Era Samuel, y sus ojos no contenían paz, sino el frío eterno del Sheol y una ira monumental por haber sido arrancado de su descanso. La aparición se fijó en el rey tembloroso, y una voz, que no era más que el roce de huesos secos y el eco de una caverna, habló. «¿Por qué me has inquietado haciéndome subir?». Saúl, postrado en el suelo, balbuceó su miedo, su abandono, su desesperación. Pero el espíritu no ofreció consuelo. Ofreció una sentencia. «El Señor se ha apartado de ti», resonó la voz sepulcral. «Ha rasgado el reino de tu mano y se lo ha dado a David. Y porque no obedeciste su voz, mañana tú y tus hijos estaréis conmigo». La profecía cayó sobre Saúl con el peso de una lápida. La fuerza lo abandonó por completo. Se desplomó en el suelo, no como un rey, sino como un saco vacío, una cáscara de hombre aniquilado no por una espada, sino por la certeza absoluta de su final.
En ese momento la bruja, la nigromante proscrita, dejó de ser un canal para lo prohibido y se convirtió en una simple mujer. Viendo al rey destrozado, en un extraño acto de piedad, sacrificó su mejor ternero y le preparó una última comida. El rey condenado y la bruja que selló su destino compartiendo pan en una choza impregnada con el olor de la muerte. La historia de la bruja de Endor marca un antes y un después. La magia dejó de ser el poder de las diosas y se convirtió en un pecado mortal. Ella no era una reina hechicera como Circe, era una paria, una criminal cuyo poder provenía de desafiar al nuevo orden del cielo. Este no fue solo el relato de la caída de un rey, fue el primer eco de un conflicto que se extendería por siglos, la primera vez que la magia fue oficialmente catalogada como una alianza con las tinieblas, una chispa que en los siglos venideros encendería las hogueras de Europa. La noche de las hogueras, el Sabbat de Walpurgis. Hemos visto la magia como un poder de diosas y como un pecado solitario frente a un dios único, pero ahora nos adentramos en los bosques oscuros de Alemania, en una época donde el miedo comenzó a coagularse, transformando a la bruja solitaria en un miembro de un ejército nocturno. La imaginación medieval, febril y temerosa, necesitaba un campo de batalla, un cuartel general para las fuerzas de la noche, y lo encontró en la cima de una montaña. En el corazón de Alemania se alzan los montes Harz, y sobre todos ellos, como un trono de granito y niebla perpetua, se yergue el Brocken. No es una montaña cualquiera, es un lugar antiguo, un centinela de piedra cuyas laderas están cubiertas de árboles retorcidos con raíces que se aferran a la roca como los dedos de un esqueleto. La mayor parte del año, su cima está envuelta en una niebla tan densa que puede jugar con la mente, proyectando la sombra de un hombre en el aire como un gigante fantasmagórico, un fenómeno que los locales llaman con un escalofrío el espectro del Brocken. Y hay una noche, una sola noche al año, en que la montaña deja de ser solo piedra y niebla. La noche del 30 de abril, la Walpurgisnacht. Para los piadosos es la víspera del día de Santa Walburga, una noche para la oración. Pero en el folclore, en los susurros de los campesinos, esa noche las costuras que separan nuestro mundo del otro se desgarran. Es la última gran convulsión de la oscuridad del invierno antes de rendirse a la luz de mayo. Es la noche en que el Brocken no duerme. Es la noche en que el Brocken llama. Y sus siervas responden. Desde cada rincón del país, cuando el sol se ahoga en el horizonte, comienza la gran peregrinación profana. En las aldeas la gente se atrinchera en sus casas, pintando cruces en las puertas y colgando hierbas benditas. Saben que afuera, en la oscuridad, algo se agita. Un viento antinatural comienza a soplar, no desde una dirección, sino desde todas a la vez. Un torbellino que huele a azufre y a tierra de tumba. Y si uno se atreviera a mirar al cielo, vería un espectáculo que helaría la sangre. Siluetas negras recortadas contra una luna pálida. No son aves, son las brujas. Vuelan, sí, pero no con la gracia de un espíritu. Es un ascenso caótico, grotesco. Algunas cabalgan escobas de abedul, otras orcas de granjero, otras van montadas a lomos de machos cabríos colosales, con pelaje de alambre y ojos como brasas incandescentes que dejan estelas de chispas en el aire. Sus risas son una cacofonía de locura, un sonido afilado que, según las leyendas, era capaz de agriar el vino en las bodegas y robarle el aliento a los recién nacidos en sus cunas. Ascienden en espiral hacia la cima del Brocken, que esta noche no es un pico desolado, es una catedral del caos. Hogueras gigantescas, alimentadas con madera de árboles milenarios, rugen con llamas verdes y púrpuras, escupiendo nubes de humo espeso que ocultan las estrellas. El aire vibra con el sonido de tambores invisibles, un ritmo hipnótico y salvaje que resuena directamente en el pecho. Y en el centro de todo, presidiendo la demencia, se sienta su señor, el maestro del aquelarre. No es un demonio de cuentos infantiles. Es una visión de terror primordial. Una imponente figura con cuerpo de hombre y la cabeza de un gran macho cabrío negro coronado con cuernos que parecen absorber la luz. Está sentado en un trono de roca viva y sus ojos no brillan. Son dos pozos de oscuridad absoluta que prometen un poder terrible y un vacío eterno. El Sabbat ha comenzado y es una celebración de la inversión. Todo lo que es sagrado aquí es profanado. Todo lo que es orden aquí es caos. Las brujas, despojadas de sus ropas, danzan en un frenesí alrededor de las hogueras. Sus cuerpos se retuercen en una danza extática y blasfema, una vorágine de carne y sudor bajo la luz parpadeante.
Se celebra un gran banquete, pero los manjares son una parodia grotesca de la vida. Carnes de animales que nunca han visto el sol, panes negros hechos con esporas de hongos venenosos, y vinos oscuros servidos en cálices robados que saben a sangre y a remordimiento. Para sellar su lealtad, una por una se arrodillan ante su señor oscuro para realizar el osculum infame, el beso infame. Un acto de sumisión total, una burla a toda reverencia que las une a él en cuerpo y alma. A cambio, él les otorga poder, el secreto de las pociones que causan plagas, los susurros que marchitan las cosechas, los conjuros que pueden invocar una tormenta para hundir barcos a cientos de kilómetros de distancia. La noche avanza en una espiral de locura creciente. La magia cruda y salvaje satura el aire hasta que la misma montaña parece gemir bajo la presión. Es un carnaval de poder desatado, un desafío aullado al rostro silencioso del cielo. Un silencio abrupto. Luego el sonido lejano de una campana de iglesia, claro y puro. Pero entonces, en el horizonte oriental, una línea pálida anuncia el amanecer. El primer y tímido rayo de sol toca la cima de la montaña, y con él, la campana de una iglesia lejana repica, anunciando el 1 de mayo. El efecto es instantáneo y absoluto. El señor oscuro se disuelve en una voluta de humo negro. Las hogueras se extinguen en un siseo, dejando solo brasas humeantes y el olor a pecado. El trance se rompe. Como insectos sorprendidos por la luz, las brujas se dispersan, una estampida de sombras que huyen en todas direcciones, regresando a sus hogares para fingir ser esposas, madres y viudas piadosas. Al amanecer, la cima del Brocken vuelve a estar sola y silenciosa, envuelta en su niebla, pero la tierra está pisoteada, y en el aire permanece un eco. Esta imagen, la del aquelarre de Walpurgis, se grabó a fuego en la mente de Europa. Ya no se trataba de una sola mujer rompiendo la ley de Dios. Se trataba de un ejército, una conspiración organizada que se reunía en secreto para desatar el mal sobre el mundo. Esta leyenda se convirtió en el guión de la paranoia, se convirtió en la plantilla para las confesiones que serían arrancadas con hierro y fuego. El Sabbat en el Brocken no fue solo un cuento para asustar a los niños. Fue la semilla de una locura que estaba a punto de devorar el continente y que encontraría su expresión más sangrienta en las cuevas de un pequeño pueblo del País Vasco. El Prado del Cabrón, la pesadilla de Zugarramurdi. La imagen del Sabbat, con sus hogueras y su señor oscuro, era una fantasía febril nacida en las montañas alemanas. Una pesadilla colectiva. Pero las pesadillas a veces encuentran la manera de sangrar en el mundo real. Dejan de ser un cuento contado al calor del fuego y se convierten en el guión de una cacería humana. Y en ningún lugar se escribió ese guión con más sangre y terror que en los valles neblinosos del País Vasco, en un pequeño pueblo llamado Zugarramurdi. Imaginen un lugar de una belleza sobrecogedora. Colinas de un verde esmeralda perpetuamente húmedas por la llovizna, bosques de hayas tan densos que la luz del sol apenas se filtra, y en el corazón de este paisaje, una cueva monumental, una boca de piedra cavernosa de 12 metros de altura, esculpida a lo largo de milenios por un riachuelo al que los locales, quizás con una pizca de premonición, llamaban Infernuco Erreca, el arroyo del infierno. Durante generaciones, esta cueva no fue un lugar de maldad, fue un refugio, el corazón de la comunidad. Aquí se celebraban fiestas paganas, rituales ancestrales para celebrar la cosecha, para dar la bienvenida a la primavera. Había fogatas, sí, había música, bailes y quizás el uso de hierbas y ungüentos por parte de las Sorginak, las sanadoras locales, para inducir trances y conectar con el espíritu de la tierra. Eran las últimas brasas de un mundo antiguo que se negaba a ser extinguido por completo. A estas reuniones en el prado junto a la cueva las llamaban aquelarre, el Prado del Cabrón. Un nombre que hacía referencia probablemente a un antiguo espíritu de la fertilidad con forma de macho cabrío. Un nombre que en un principio no tenía nada de demoníaco, pero eso estaba a punto de cambiar. El año es 1609. El veneno llega en forma de una historia. Una joven del pueblo que había trabajado en Francia regresa y cuenta relatos escalofriantes. Habla de aquelarres a los que dice haber asistido, pero su descripción no tiene nada que ver con las fiestas locales. Habla del diablo en persona, de misas negras, de pócimas hechas con corazones de niños. Sus palabras son una chispa en un pajar de superstición. La imagen del Sabbat alemán, que flotaba en el aire de Europa, encontró en sus relatos un ancla perfecta. Lo que antes era una fiesta familiar en la cueva, ahora, en la imaginación aterrorizada de sus vecinos, se transforma en una orgía satánica. La joven empieza a dar nombres.
Y con cada nombre, el pánico crece como una plaga. La denuncia llega a oídos de la Santa Inquisición en Logroño. Y entonces ellos llegan. No llegan como sacerdotes buscando guiar a su rebaño, sino como jueces implacables, doctores de la sospecha, armados con su terrible manual, el Malleus Maleficarum. Su llegada es una helada que cae sobre el valle. No vienen a investigar la verdad, vienen a confirmar la pesadilla que ya se han imaginado. Vienen a demostrar que el aquelarre de Zugarramurdi es la prueba definitiva de la conspiración del diablo en España. Comienza el descenso al infierno. Cientos de hombres, mujeres y niños son arrestados. Y en las mazmorras frías y húmedas de Logroño, la fantasía se forja en realidad a través del dolor. No hace falta describir en detalle los métodos. Basta con imaginar el potro que estiraba los miembros hasta que las articulaciones se desencajaban con un chasquido sordo. La garrucha que desgarraba los músculos de los hombros al suspender el cuerpo en el aire. Y sobre todo la tortura psicológica. Días y noches de interrogatorios, sin dormir, sin comida, con la promesa de que el dolor solo se detendría con una confesión. Y bajo esa agonía insoportable, la gente confiesa. No relatan sus recuerdos, vomitan las fantasías que sus torturadores les susurran al oído. Confiesan que volaban a la cueva en escobas, sí, pero solo después de untarse el cuerpo con un ungüento nauseabundo hecho con la grasa hervida de bebés no bautizados. Confiesan que adoraban a un gran macho cabrío negro, el Akerbelz, sentado en un trono de madera podrida, una bestia con un rostro repleto de dientes afilados y ojos que ardían como carbones del infierno. Confiesan que lo besaban bajo la cola en señal de sumisión, el osculum infame. Confiesan que bailaban desnudos alrededor de las hogueras hasta caer en un éxtasis violento, copulando con demonios de piel helada y garras que perforaban la carne. Confiesan lo impensable, que cocinaban y devoraban a sus propios hijos y vecinos en festines caníbales. Era una bola de nieve de locura. Para detener el dolor, los acusados nombraban a otros, y esos otros, a su vez, eran torturados hasta que nombraban a más, tejiendo una red de horror que atrapó a todo el valle. El clímax de esta cacería fue el gran auto de fe de Logroño en noviembre de 1610, un espectáculo macabro diseñado para aterrorizar. Imaginen la procesión. Los condenados con la cabeza rapada y vestidos con el San Benito, una túnica amarilla pintada con cruces, llamas y demonios grotescos marchando descalzos por las calles abarrotadas. La multitud no los compadecía, los insultaba, les escupía. Era un teatro del terror. En la plaza se leyeron las sentencias. Para la mayoría la humillación pública y la cárcel. Pero para 12 de ellos el destino era el fuego. 6 fueron quemados en persona, incluyendo a la reina del aquelarre, Graciana de Barrenechea. Los otros 5 ya habían sucumbido a las torturas en las mazmorras. Sus cuerpos habían sido enterrados, pero la Inquisición, en un acto de crueldad suprema, ordenó desenterrar sus restos para que sus huesos también pudieran arder junto a sus efigies. Con el tiempo, uno de los propios inquisidores, un hombre llamado Alonso de Salazar y Frías, investigó más a fondo. Viajó a Zugarramurdi, habló con la gente y llegó a una conclusión escalofriante. No había pruebas de nada. No había ungüentos mágicos, ni aquelarres diabólicos, ni pactos con el demonio. Solo había viejas historias, rencillas entre vecinos y confesiones que, según sus propias palabras, fueron dictadas por el miedo y la tortura. Pero ya era demasiado tarde. La hoguera había ardido, las vidas se habían consumido, y la leyenda del aquelarre de Zugarramurdi se había grabado a fuego en la historia, no como una celebración pagana, sino como el ejemplo más infame de la brujería en España. La verdadera y aterradora lección de Zugarramurdi no es sobre el poder de las brujas, es sobre el poder destructivo de la certeza. Demuestra cómo un mito, una vez que es creído por aquellos que tienen el poder de matar, se convierte en un arma. Nos deja con una pregunta que resuena a través de los siglos. En la noche oscura de Zugarramurdi, ¿quiénes eran los verdaderos monstruos? El testimonio del gato y la corona. La confesión de Isobel Gowdy. De las histerias masivas y las confesiones arrancadas por el hierro candente, nuestro viaje nos lleva ahora a una cabaña solitaria en la Escocia rural de 1662. Nos alejamos del rugido de la multitud y nos adentramos en el susurro de una sola voz. Una voz que sin tortura aparente tejió la confesión de brujería más vívida, detallada y poéticamente extraña que jamás haya sido registrada. Esta no es la historia de una cacería, sino de un enigma. La historia de Isobel Gowdy. Imaginen a una joven esposa
de cabello rojizo como el fuego de otoño, con ojos que parecían guardar secretos tan antiguos como las colinas que rodeaban su hogar. Un día, por razones que se han perdido en la niebla del tiempo, se presentó ante los magistrados locales y comenzó a hablar. Y lo que contó no fue un balbuceo incoherente de miedo, sino una autobiografía lúcida y escalofriante de su vida como bruja. Su historia comenzó, como tantas otras, con un pacto. Pero en su relato, el diablo no era solo un símbolo. Era una criatura tangible, pavorosa. Lo describió como un hombre alto vestido de negro, con una barba hirsuta y una piel tan gélida que su toque quemaba como el hielo. Se encontraron en una iglesia abandonada a medianoche. Allí, ella renunció a su bautismo, y él la marcó como suya. Presionó su pulgar en su hombro, dejando una marca insensible a las agujas, el sello del diablo, y le dio un nuevo nombre, para ser usado solo entre las sombras. Pero la confesión de Isobel iba mucho más allá. Ella no solo era una sierva, era una maestra del arte prohibido de la transformación. Con una memoria asombrosa, recitó los encantamientos exactos que, según ella, le permitían desprenderse de su forma humana. Su voz, en la austera sala del tribunal, debió sonar como un eco de otro mundo al recitar las rimas prohibidas. I shall go into a cat, with sorrow and sight and a black shot, and I shall go in the devil's name, I while I come home again. He de ir en un gato, con pena y suspiro y un tiro negro, y he de ir en el nombre del diablo, hasta que a casa vuelva de nuevo. Y mientras lo decía, los magistrados casi podían verlo. El espasmo que sacudía su cuerpo, la sensación de los huesos acortándose y rechinando, la piel picando mientras un pelaje áspero y negro brotaba de sus poros. Sus uñas se curvaban y afilaban hasta convertirse en garras retráctiles, y su visión se agudizaba, capaz de perforar la más densa oscuridad. Como gato, se jactaba de colarse en las bodegas de sus vecinos, robando vino y leche, y atormentando a aquellos que la habían ofendido con arañazos fantasmales que aparecían en su piel al despertar. Y luego, para regresar, el contrahechizo. Cat, cat, God's cat, I shall be in a cat's likeness no more. Gato, gato, gato de Dios, no he de estar más en la semejanza de un gato. Pero lo que distingue la confesión de Isobel de todas las demás es que su lealtad no era solo para el diablo. Ella describió un segundo mundo, uno mucho más antiguo y extrañamente seductor. Su aquelarre no solo se reunía con el Señor Oscuro, también visitaban a Élfame, el crepuscular reino subterráneo de las hadas. Su descripción de este lugar es fascinante. No era un infierno de fuego, sino un palacio cavernoso iluminado por el brillo fosforescente de los hongos. El rey de las hadas, describió ella, era una figura imponente y bien vestida, pero la reina de las hadas era una visión de una belleza tan intensa que dolía mirarla. Estaba vestida con túnicas de seda blanca y lino, y su presencia irradiaba un poder tranquilo y ancestral. Allí, bajo la colina hueca, las brujas y las hadas celebraban juntos. Pero incluso en este lugar de aparente belleza, había un toque siniestro. La comida que les ofrecían era abundante, pero Isobel advirtió que tenía la apariencia de manjares mortales, pero el sabor del polvo y la ceniza. Y las hadas mismas, aunque hermosas, eran caprichosas y crueles. Isobel habló de los elf arrows, las flechas de los elfos, pequeñas puntas de sílex que las hadas fabricaban y que las brujas, después de ser bendecidas por el diablo, usaban para atacar a hombres y ganado. Disparaban estas flechas con un conjuro, y la víctima simplemente caía enferma y moría de una dolencia misteriosa, sin herida visible. Su testimonio se llenó de detalles de una malevolencia íntima y calculada. Relató cómo, junto a su aquelarre, crearon una efigie de arcilla del hijo de un terrateniente local. La moldearon, la bautizaron con el nombre de la víctima, y luego, lentamente, la torturaron. Clavaron alfileres en sus miembros, la mojaron y la dejaron secar para simular una fiebre debilitante, y finalmente la colocaron sobre el fuego para que se asara lentamente, mientras cantaban conjuros para que el niño se consumiera en su cama, reflejando el tormento de la figura de arcilla. Describió cómo podían invocar vientos para arruinar barcos, simplemente mojando un trapo en agua y golpeándolo contra una piedra mientras cantaban en nombre del diablo. Cada detalle era preciso, cada conjuro recitado de memoria, cada acto malicioso descrito con una mezcla de orgullo y arrepentimiento. Y aquí yace el gran misterio de Isobel Gowdy. No hay registro de que fuera torturada. Sus confesiones, dadas a lo largo de varias semanas, parecen voluntarias, casi ansiosas. ¿Por qué?
Era una mujer con una enfermedad mental cuya imaginación desbordante se fusionó con el folclore de su época. Era una narradora de historias frustrada que encontró en la confesión una forma de ser el centro de un drama terrible. ¿O estaba describiendo con una honestidad alucinada lo que ella creía que era su verdad? Su destino final es desconocido. Los registros de su juicio y ejecución se han perdido. Desaparece de la historia tan misteriosamente como entró en ella. Pero nos deja su voz. Una voz que nos da el vistazo más íntimo y perturbador que existe a la cosmología de la brujería europea. A través de sus ojos, vemos cómo el terror del diablo cristiano podía coexistir con la belleza peligrosa del mundo de las hadas. Su confesión no es solo un documento legal, es una pieza de folclore oscuro, una epopeya personal de magia y malevolencia. Nos obliga a preguntarnos, ¿qué horrores y qué maravillas se escondían en la mente de una mujer acusada de brujería? ¿Y qué tan delgada es la línea que separa la realidad de la pesadilla que uno elige creer? El crisol de la paranoia, la leyenda de Salem. Hemos viajado a través de los siglos, desde la divinidad de las hechiceras griegas hasta las confesiones susurradas en las mazmorras europeas. Y ahora llegamos a la historia que ha eclipsado a todas las demás. La leyenda que para muchos es la historia de las brujas. Un nombre que se ha convertido en sinónimo de histeria, acusación y muerte. Bienvenidos a Salem, Massachusetts, año de 1692. Imaginen una comunidad pequeña y asfixiante, atrapada entre dos terrores. De un lado, el océano Atlántico, vasto y gris. Del otro, un bosque primordial, una maraña de árboles oscuros y sin explorar de donde creían ellos, el diablo mismo los observaba. Eran un pueblo puritano, de fe rígida y corazones llenos de miedo, convencidos de que su pequeña ciudad sobre la colina era un bastión de Dios en una tierra salvaje que pertenecía a Satanás. El invierno era brutal, la vida era dura y la paranoia era el aire que respiraban. Y en el corazón de este barril de pólvora, una chispa. Comenzó en la casa del reverendo Parris. Su hija Betty, de 9 años, y su sobrina Abigail, de 11, empezaron a comportarse de forma extraña. Primero fueron susurros, miradas perdidas. Luego, la enfermedad se manifestó con una violencia aterradora. Sus cuerpos se contorsionaban en ángulos imposibles, como si un rayo invisible las estuviera electrocutando. Se arrastraban por el suelo, ladraban como perros y proferían alaridos blasfemos que helaban la sangre de los piadosos. Se quejaban de ser pellizcadas, mordidas y atormentadas por espectros que solo ellas podían ver. Un médico, incapaz de encontrar una causa natural, pronunció las palabras que todos temían y quizás esperaban. La mano maligna está sobre ellas. Presionadas para nombrar a sus agresores espectrales, las niñas apuntaron con dedos temblorosos a las figuras más débiles de la comunidad. Tituba, la esclava caribeña del reverendo, cuyas historias de vudú y magia habían entretenido a las niñas en secreto. Sarah Good, una mendiga indigente. Y Sarah Osborne, una viuda que había escandalizado al pueblo al casarse con su sirviente. 3 mujeres indefensas. El blanco perfecto. Lo que siguió fue un incendio forestal de acusaciones. Las niñas afligidas, ahora un coro de videntes adolescentes, se convirtieron en el centro de un poder absoluto y terrible. En la sala del tribunal, sus actuaciones eran espectaculares. Cuando una acusada entraba, ellas se desplomaban gritando. Si la acusada se mordía el labio, ellas chillaban que las estaban mordiendo. Si levantaba las manos, ellas se retorcían como marionetas controladas por hilos invisibles. En evidencia espectral, era irrefutable. ¿Cómo podías defenderte de un crimen que ocurría en un mundo que nadie más podía ver? La lógica se invirtió. Negar la brujería era prueba de que el diablo te había endurecido el corazón. La única escapatoria era confesar. Pero una confesión no era suficiente. Para probar tu arrepentimiento, debías nombrar a tus cómplices. Y así, la red se expandió, atrapando a hombres y mujeres de todas las edades y clases sociales. La respetada y anciana Rebecca Nurse, cuya piedad era legendaria, fue declarada inocente por el jurado, pero los magistrados y el clamor de las niñas los obligaron a reconsiderar. Fue ahorcada. John Proctor, un granjero honesto que denunció la farsa, fue ejecutado mientras su esposa embarazada esperaba en la cárcel. Y el viejo Giles Corey, un hombre de 81 años, se negó a declararse culpable o inocente para que sus hijos pudieran heredar sus tierras. Por su silencio fue aplastado hasta la muerte bajo el peso de enormes piedras.
Sus últimas palabras, según la leyenda, fueron un desafío gutural a sus verdugos. Más peso. 19 personas fueron ahorcadas en la colina de los ahorcados. Giles Corey fue aplastado, y muchos más murieron en las prisiones inmundas. Esta es la historia que todos conocemos, la leyenda gótica de la brujería en América. Pero, ¿qué ocurrió realmente en Salem? ¿Fue el diablo quien danzó en los bosques de Massachusetts? La verdad es mucho más mundana, y por ello mucho más aterradora. La magia en Salem no se encontraba en calderos, sino en las disputas por las lindes de las tierras entre familias rivales como los Putnam y los Porter. El hechizo no era un conjuro, sino el estrés postraumático de una comunidad que acababa de sufrir guerras brutales contra los nativos. El veneno pudo haber sido literalmente el cornezuelo, un hongo que crece en el pan de centeno húmedo y que provoca espasmos y alucinaciones. El verdadero horror de Salem fue un crisol de resentimientos, avaricia y una histeria colectiva alimentada por un grupo de jóvenes que por primera vez en sus vidas reprimidas saborearon el poder. El monstruo no era un espectro invisible, era humano. Era el vecino que codiciaba tu granja. Era el fanatismo que prefería una mentira espectacular a una verdad incómoda. Era la facilidad con la que una comunidad cegada por el miedo puede devorarse a sí misma. Y es por eso que debemos hablar de Salem. Porque su fama, su notoriedad, ha proyectado una sombra tan larga que ha ocultado una verdad mucho más grande. La historia de Salem no es el capítulo final de La Bruja en las Américas. Es apenas una nota al pie de página. Una tragedia local, puritana, nacida del miedo y la austeridad. Porque la verdadera magia de este continente, la brujería antigua, elemental y poderosa, no susurraba con miedo en los bosques de Nueva Inglaterra, rugía en las selvas de Yucatán, dormía en las faldas de los volcanes andinos y danzaba bajo el sol implacable de los desiertos del norte de México. Para encontrarla, debemos hacer lo que este viaje promete. Debemos olvidar Salem. Debemos viajar al sur, más allá de la frontera de la historia que nos han contado, hacia un mundo donde los hombres todavía se visten con la piel del jaguar, donde las lechuzas anuncian la muerte desde los árboles y donde la tierra misma es una fuente de poder tan inmenso que haría que los temores de los puritanos parecieran un simple cuento de niños. El gobierno de las sombras, la recta provincia de Chiloé. Viajamos ahora al sur, al extremo sur del mundo, a un archipiélago que parece desprendido del continente, un lugar donde el tiempo se mide en mareas y estaciones, no en años. Chiloé, en Chile. Una tierra de bosques impenetrables, de iglesias de madera de colores brillantes que desafían la lluvia perpetua, y de una niebla, la Camanchaca, que se arrastra desde el Océano Pacífico para borrar la línea entre la realidad y el mito. Aquí las leyendas no se cuentan, se respiran. Los campesinos y pescadores saben que no deben internarse solos en el bosque por si se encuentran con el trauco, la criatura de fuerza monstruosa que pervierte a las doncellas. Saben que la buena o mala pesca depende del capricho de la pincoya, la espíritu de las aguas que danza en las orillas. Este es un mundo ya saturado de magia. Pero bajo esta capa de folclore conocido se esconde una historia mucho más oscura y organizada. La historia de una sociedad secreta, un gobierno de brujos. La llamaban la recta provincia. Olviden la idea de un aquelarre desorganizado. Esto era un estado clandestino, una monarquía de las sombras que gobernaba el archipiélago con sus propias leyes, sus propios jueces y su propio rey. Su poder era absoluto y su alcance total. Tenían un consejo de regidores, un mapa que dividía las islas en reinos bajo su jurisdicción, y una capital, su Congreso y su Vaticano del Terror, la Cueva de Kikaví. Imaginen una gruta escondida en un acantilado cuya entrada está perpetuamente oculta por la bruma y el oleaje. Un lugar al que ningún mortal no iniciado podría llegar, porque su puerta no estaba guardada por un hombre, sino por una abominación, el imbunche. La leyenda cuenta que el imbunche fue alguna vez un niño, el primogénito de alguna familia, secuestrado por los brujos al nacer. Pero lo que quedaba de humano en él había sido sistemáticamente borrado. Desde la infancia le dislocaron las extremidades, torciéndole la cabeza hasta que su rostro miraba perpetuamente hacia la espalda. Le quebraron una pierna y la cosieron con tendones a la nuca, forzándolo a caminar sobre 3 extremidades como una bestia grotesca. Su lengua fue partida en 2 para que solo pudiera emitir balidos guturales, ininteligibles. Se alimentaba de la carne de los náufragos y de la leche de gatas negras.
El Imbunche, el guardián deforme, era la encarnación viviente del precio que había que pagar para entrar en la recta provincia. Para convertirte en uno de ellos, la iniciación era un horror. El aspirante debía bañarse en el mar helado durante 15 noches para lavar el agua bendita de su bautismo. Debía asesinar a un ser querido, un sacrificio de sangre para demostrar que su lealtad a la hermandad era más fuerte que cualquier lazo terrenal. Y finalmente, en la oscuridad de la cueva, juraba lealtad al rey de los brujos y a los poderes de la oscuridad. A cambio, obtenían un poder inimaginable. Podían transformarse en perros o aves para espiar a sus enemigos. Podían invocar el escrúpulo, una náusea mortal que infligían a distancia a quienes se atrevían a desafiarlos. Y lo más asombroso de todo, poseían el macuñ, un chaleco mágico. Para fabricarlo, debían desollar el cadáver de una virgen o un brujo justo, curtir la piel humana y coserla en una pechera. Al ponérselo y recitar un conjuro, el macuñ les otorgaba el poder de volar, de surcar los cielos nocturnos de Chiloé como aves de mal agüero. Y por si su poder en tierra y aire no fuera suficiente, eran los amos del mar. Su dominio se manifestaba en la más célebre y temida de las leyendas de Chiloé, el Caleuche. No es un simple barco fantasma, es su fortaleza, su palacio flotante. En las noches más oscuras y neblinosas, los pescadores afirman haberlo visto. Emerge de las profundidades sin hacer ruido, un velero magnífico, iluminado por una luz fosforescente, con el sonido de una fiesta y música de acordeón resonando a través del agua. Pero su tripulación no está viva. Son los espíritus de todos los que se han ahogado en el mar, sus almas encadenadas para siempre al servicio de la recta provincia. El Caleuche es el transporte de los brujos, su escondite, y el almacén de las riquezas que roban de los naufragios. Es un espectáculo de una belleza hipnótica y un terror absoluto. Durante siglos la recta provincia fue un susurro, una leyenda para asustar a los niños, hasta que en 1880 el mito y la realidad colisionaron de forma brutal. El gobierno de Chile, decidido a imponer su ley, arrestó a decenas de hombres acusados de pertenecer a esta sociedad secreta. Y en el juicio ocurrió algo extraordinario. Los acusados no negaron nada. Con una calma escalofriante confesaron. Describieron a su rey, al consejo, la ubicación de la cueva de Kikabí. Detallaron los poderes del macuñ y sus viajes en el Caleuche. Hablaron del Imbunche como si fuera el guardián de su casa. Sus testimonios no sonaban a historias extraídas bajo tortura, sonaban como las actas de una reunión de gabinete. El juicio terminó con condenas y el Estado chileno declaró oficialmente desmantelada a la recta provincia. Pero aquí, en las Islas de la Niebla, la gente sabe la verdad. Se puede encarcelar a los hombres, pero no se puede encarcelar a la magia. ¿Puede un simple tribunal de justicia borrar una sociedad que ha gobernado en las sombras durante siglos? Aún hoy, cuando la Camanchaca se desliza desde el mar para abrazar la costa, los ancianos chilotes te advertirán. Si escuchas una música extraña en el agua, no te acerques. Si ves luces que danzan sobre las olas, mira hacia otro lado. Podría ser el Caleuche, que ha venido a recoger a sus siervos para llevarlos a una nueva reunión en la cueva. Porque en Chiloé, el gobierno de los hombres es solo una ilusión diurna. El verdadero poder, el gobierno de las sombras, simplemente espera a que caiga la noche para volver a reinar. El corazón de la serpiente, Catemaco, la capital de los brujos. Hemos navegado por leyendas que son cicatrices en la historia, secretos susurrados en islas de niebla. Pero ahora llegamos a un lugar donde la brujería no es un recuerdo, es un oficio, un negocio, una fuerza viva que respira con el ritmo de la selva y el pulso de un volcán dormido. Bienvenidos a Catemaco, en Veracruz, México. Bienvenidos a la capital. Imaginen una laguna inmensa, un espejo de agua oscura que llena el cráter de un volcán ancestral. Sus orillas están ahogadas por una selva de un verde violento, tan densa y húmeda que el aire mismo se siente espeso, pesado. Este no es un paisaje cualquiera, es un punto de poder, una tierra preñada de energía telúrica, donde las raíces de árboles milenarios se enredan con las líneas de fuerza de la tierra. Aquí, el velo entre nuestro mundo y el más allá es tan delgado como la piel de un tambor. Y en este caldero hirviente de poder se han fusionado todas las magias. En las venas de Catemaco corre la sangre de los chamanes olmecas, los primeros señores de esta tierra. Se mezcla con los rezos y ritmos de la santería africana, traída en los barcos de esclavos, y se sincretiza con la brujería europea, con sus grimorios y sus pactos. Catemaco no es un tipo de magia,
Es todos a la vez. Aquí, los brujos no se esconden. Ponen letreros en sus puertas. Son los mercaderes de lo invisible, y su comercio se divide en dos caminos. Primero está el sendero de la mano derecha, el de los brujos blancos. Son los curanderos, los herbolarios, los que trabajan con la luz. Sus santuarios huelen a copal, a flores y a esperanza. A ellos acudes para una limpia, para que te liberen del mal de ojo, de la envidia, de la mala suerte que se te ha pegado al alma como el lodo. Pero también está el sendero de la mano izquierda, el de los temidos brujos negros. Ellos trabajan en la sombra, para aquellos cuyo corazón no busca sanar, sino herir. A ellos vas para pedir un amarre, un nudo espiritual tan poderoso que puede doblegar la voluntad de un amante y encadenar su alma a la tuya. A ellos les pides la venganza, el maleficio que seca la fortuna de tu enemigo y llena sus noches de pesadillas con sabor a ceniza. Su magia es más costosa y no siempre se paga con dinero. Y una vez al año, en el primer viernes de marzo, todo este poder estalla. Es la noche de los brujos. A orillas de la laguna, bajo un cielo estrellado y espeso, se enciende una hoguera colosal. Miles de personas, creyentes, escépticos, turistas y devotos, se congregan. Los brujos más poderosos, liderados por el autoproclamado brujo mayor, emergen de la oscuridad. Vestidos con túnicas, con báculos de poder y el rostro pintado, comienzan el gran ritual. El aire se electrifica. El sonido de los tambores se vuelve un trueno que sincroniza el latido de cada corazón con el de la tierra. El humo denso y aromático del copal y los puros de tabaco se eleva hacia el cielo, llevando las plegarias y las maldiciones por igual. Es un espectáculo de fe cruda, un vórtex de energía psíquica tan palpable que se te eriza la piel. Para entender su poder hay que verlo de cerca. Imaginen una limpia personal. El brujo te hace parar en el centro de un círculo de protección dibujado con tiza. Comienza a cantar en una lengua que es mitad español, mitad un eco más antiguo. Pasa un huevo crudo por todo tu cuerpo, de la cabeza a los pies. El huevo, te dice, es un imán para la enfermedad, para la energía negativa. Siente su cáscara fría rozando tu piel. Luego, con un movimiento rápido, lo rompe en un vaso con agua. Y el horror y la fascinación se apoderan de ti. La yema y la clara no caen inertes. Se retuercen, forman hilos, burbujas y figuras grotescas. Ojos, telarañas, rostros deformes. El brujo lee tu alma en esa corrupción y te dice qué mal te aqueja. Después te azota suavemente con manojos de hierbas frescas, albahaca, ruda, pirul, mientras te rocía con el humo de un puro, purificando tu aura con cada bocanada. Sales de allí sintiéndote más ligero, o quizás más vulnerable que nunca. Pero el verdadero poder de Catemaco no reside en las tiendas del pueblo. Para los trabajos más serios, para los pactos más oscuros, hay que ir a la fuente. Hay que subir al cerro del Mono Blanco. Es una montaña sagrada y temida. Se dice que en su cima se encuentra una cueva, una grieta en la realidad. No es una cueva cualquiera. Es la entrada al Mictlán, el inframundo prehispánico. Es el lugar donde, según los brujos negros, se puede hablar directamente con las entidades más antiguas y oscuras. Allí, en la soledad de la montaña, se realizan los sacrificios. Allí se trazan los círculos de poder. Allí, afirman, se puede pactar cara a cara con el mismísimo diablo, o con deidades mucho más antiguas y hambrientas que él. Y aquí radica la diferencia fundamental. Zugarramurdi es un cementerio, Chiloé un secreto, Salem una advertencia, pero Catemaco está vivo. La magia aquí no es una leyenda del pasado, es una fuerza del presente, una industria, un destino. Y aunque miles de personas encuentran consuelo en sus rituales, debemos preguntarnos: todo el poder que se invoca en este lugar, toda la energía que se desata en la noche de los brujos, ¿a dónde va? Catemaco es la puerta de entrada, la cara amable y turística de la brujería mexicana. Pero en las profundidades de este país, en los pueblos olvidados y en las leyendas que se susurran con verdadero pavor, habitan otras magias. Magias que no necesitan un ritual anual. Magias depredadoras, sedientas, que no esperan a que las invoquen, porque ya están cazando en la noche. Sangre y plumas, las cazadoras de la noche. Hemos explorado la brujería como un pacto, como un oficio, como un acto de rebelión. Pero ahora vamos a conocer su rostro más monstruoso. En los rincones rurales de México, la bruja no es alguien a quien buscas para un trabajo.
Es alguien de quien rezas para que nunca te encuentre, porque su magia no está al servicio de la venganza o el amor. Está al servicio de un hambre primordial, un hambre de vida. Primero viajamos a las tierras altas de Tlaxcala, cuna de una de las leyendas más espeluznantes de Mesoamérica, la leyenda de la Tlahuelpuchi. La palabra en náhuatl significa sahumadora luminosa, un nombre poético para un horror inenarrable, porque la Tlahuelpuchi no es una mujer que aprende a ser bruja, nace siéndolo. Es una maldición que lleva en la sangre, una sed latente que despierta con su primera menstruación y que la acompañará insaciable hasta la tumba. De día es tu vecina. Es la mujer que te saluda en el mercado, la madre que juega con sus hijos, la esposa que cuida de su hogar. Su sonrisa es cálida, sus manos son amables. No hay nada en ella que delate al monstruo que se agita en su interior. Pero cuando el sol se hunde y la noche reclama la tierra, su verdadera naturaleza emerge. Imaginen su ritual en la soledad de su cocina, solo iluminada por las brasas agonizantes del fogón. Con una calma antinatural, se acerca al fuego y con un movimiento que desafía toda lógica, se desprende de sus propias piernas. Se escucha un sonido húmedo, el chasquido sordo del cartílago y el hueso separándose, pero no hay gritos, no hay sangre. Es un acto tan profano como silencioso. Oculta sus piernas cerca de las cenizas calientes para que no se enfríen y tullida se arrastra hacia la oscuridad. Y entonces ocurre la transformación. Su cuerpo se deshace, perdiendo su forma humana para convertirse en una esfera de luz parpadeante, un fuego fatuo que flota silenciosamente en la noche. O a veces adopta la forma de un ave, casi siempre un guajolote, un pavo, cuya silueta oscura se recorta contra la luna. Su presa es siempre la misma, los recién nacidos, los bebés de pocos días, cuya sangre es la más pura, la más potente. Como un insecto atraído por una luz, la Tlahuelpuchi es atraída por el aroma de la inocencia. Flota fuera de la casa de su víctima, una luz danzante y silenciosa. Su presencia es un narcótico. Los padres, dentro de la casa, caen en un sueño anormalmente profundo, pesado, del que es imposible despertar. La Tlahuelpuchi se filtra en la habitación a través de la más mínima rendija. Y entonces comete su acto atroz. No muerde con colmillos. Se cierne sobre la cuna y de su boca emerge una probóscide, una lengua afilada y hueca como la aguja de una pesadilla. Con una precisión quirúrgica perfora la mollera del bebé, el punto blando de su cráneo, y a través de esa horrible herida succiona la vida. Bebe la sangre y el cerebro hasta dejar solo un cuerpo pequeño, frío y sin vida. A la mañana siguiente los padres despiertan de su letargo inexplicable para encontrar a su hijo muerto, con solo unas extrañas y pequeñas marcas en su cabeza como única evidencia del horror nocturno. La Tlahuelpuchi es una asesina silenciosa, una ladrona de almas. Pero en las noches de México y del sur de Texas, otra forma alada aterroriza a los vivos. Una bruja cuyo ataque no es el sigilo sino el presagio. El terror de escuchar tu nombre en el graznido de la lechuza. Esta bruja también se transforma. Abandona su piel humana para convertirse en una lechuza, pero no en un ave normal. Es una criatura de un tamaño descomunal, con una envergadura de alas que puede opacar la luna. Sus ojos no son de un animal, son dos brasas rojas que arden con una inteligencia maligna. Y lo más espantoso de todo, hay quienes juran que bajo las plumas se adivina un rostro, el rostro horriblemente humano de una anciana. La lechuza no siempre caza para alimentarse, caza para anunciar la muerte. Su presencia es un augurio, escucharla es una sentencia. Imaginen que caminan por un sendero rural en la quietud de la noche. De repente escuchan el llanto de un bebé. El sonido es cercano, angustiado, pero están en medio de la nada. El llanto cesa y en su lugar un silbido agudo corta el aire. Un silbido que parece formar su nombre. El corazón se les congela. Miran hacia arriba y la ven, posada en la rama de un árbol. La lechuza gigante. Y los está mirando. A veces se vuelve agresiva. Hay incontables relatos de personas que manejando de noche por carreteras solitarias han sido atacadas. Describen un impacto brutal en el techo de su auto, seguido por el sonido de metal arañado. Son las garras de la lechuza, garras que según los testigos son capaces de perforar el acero de la carrocería. El ave monstruosa los persigue, un demonio emplumado que juega con su terror antes de desaparecer en la oscuridad tan rápido como apareció. Sobrevivir a su ataque no significa nada.
El mensaje ha sido entregado. Al día siguiente o a los pocos días, la muerte visitará su casa. La Tlahuelpuchi, la ladrona de aliento que se alimenta de la sangre de los inocentes. La lechuza, la mensajera emplumada cuyo graznido es el eco de la tumba. Son dos caras de la misma moneda de terror. La bruja depredadora, la vecina que se convierte en monstruo, la bestia que se oculta en la noche. Representan un miedo visceral, el miedo a que las sombras no solo oculten peligros, sino que sean el peligro. Pero estas leyendas, aterradoras como son, hablan de una transformación específica. Una bruja que se convierte en ave, una bruja que se convierte en luz. Sin embargo, en el panteón de los horrores de México, existe una figura que se eleva por encima de todas ellas. Un brujo que no está limitado a una sola forma, que no tiene una sola piel. Un ser que domina el arte de todas las transformaciones. El que de día te da la mano como un hombre, y de noche te caza con las garras de un jaguar. Ha llegado el momento de hablar del nahual. El corazón de la bestia, la piel del dios, el nahual. Hemos temblado ante la bruja que se convierte en ave de mal agüero y ante la que roba el aliento de los niños. Son horrores específicos, pesadillas con una sola forma. Pero ahora nos encontramos ante una figura de un poder infinitamente superior. Un ser que no se transforma en un animal, sino que tiene el poder de vestir la piel de cualquier bestia. Un ser que no es simplemente una bruja, es un señor de la dualidad, un puente viviente entre el mundo de los hombres y el espíritu salvaje de la tierra. Hablamos del nahual. Para entender al nahual debemos entender una creencia fundamental de los pueblos de Mesoamérica. Se dice que cada ser humano al nacer está espiritualmente ligado a un animal, un gemelo del alma, un tonal que vive su propia vida en la selva, la montaña o el desierto. La mayoría de nosotros nunca somos conscientes de este lazo, pero unos pocos, muy pocos, nacen con una conexión tan poderosa que pueden trascender los límites de su propia piel. Esos son los nahuales. Desde los tiempos de los mayas y los aztecas, este poder ha tenido dos caras. Estaban los nahuales de la luz, los grandes gobernantes, los sacerdotes supremos, los guerreros de élite como los caballeros jaguar y los caballeros águila. Ellos canalizaban la fuerza de su animal interior para proteger a su pueblo. Eran capaces de invocar la ferocidad del jaguar en la batalla, la visión del águila para prever el peligro y la astucia del coyote para gobernar. Eran hombres dioses, respetados y venerados, pero por cada nahual de la luz existía uno de la sombra, el brujo nahual, aquel que no usaba su don para proteger, sino para dominar, para robar, para aterrorizar. Y es esta figura la que ha sobrevivido en las leyendas que aún hoy se susurran con pavor en los pueblos de México. La transformación del nahual no es un truco de magia, es un ritual físico, grotesco y profano. A la medianoche, el brujo se retira a un lugar de poder, las ruinas de una pirámide olvidada, una cueva que gotea humedad, o un cruce de caminos donde los vientos del inframundo soplan con más fuerza. Allí, bajo la luna, comienza el cambio. Algunos dicen que el brujo se revuelca en cenizas mientras canta invocaciones a Tezcatlipoca, el dios del espejo humeante, patrón de los hechiceros. Y entonces el cuerpo humano cede. Se escucha un coro de crujidos espantosos, el sonido de ramas secas rompiéndose mientras los huesos se dislocan y se reordenan en una nueva y terrible arquitectura. La piel humana, ahora inútil, se afloja y se desprende como la de una serpiente, revelando el pelaje, las plumas o las escamas de la bestia que yace debajo. Otras leyendas, aún más inquietantes, afirman que el nahual literalmente se quita la piel, dejándola como un cascarón vacío y flácido mientras su espíritu sale a poseer a un animal. Y su poder reside en su versatilidad. No es solo un ave, es el depredador alfa de su dominio. Es el jaguar, el sol de la noche, con ojos de jade que perforan la oscuridad y un rostro repleto de dientes como dagas de obsidiana, capaz de una mordida colosal que destroza los huesos de una vaca. Es el coyote, el embaucador de la noche cuya inteligencia casi humana le permite abrir cerrojos y burlar a los perros guardianes. O puede ser algo humilde para engañar a sus víctimas. Un burro que se aparece en un camino solitario, invitando a un viajero cansado a montarlo, solo para llevarlo a un barranco. El brujo nahual es el terror de los rancheros. Ataca los corrales no por hambre, sino por una sed de sangre insaciable, dejando una carnicería brutal a su paso, docenas de ovejas con la garganta arrancada y solo una parcialmente devorada. Es el ladrón perfecto, el guardián de tesoros enterrados y, sobre todo, un artista del miedo. Imaginen el terror.
Van de regreso a casa en una noche sin luna. Un perro callejero de apariencia inofensiva comienza a seguirlos. No ladra, solo los sigue. Aceleran el paso y él acelera con ustedes. Notan que con cada farol que pasan, el perro parece más grande. Su pelaje se vuelve más oscuro, sus ojos comienzan a brillar con un fuego antinatural. El miedo se convierte en pánico. Corren y escuchan sus pisadas pesadas justo detrás de ustedes. Ya no son las de un perro, sino las de una bestia enorme. Finalmente, llegan a la seguridad de su puerta, se dan la vuelta y donde estaba el perro, ahora se yergue una criatura gigantesca, mitad hombre, mitad bestia, que les sonríe antes de disolverse en las sombras con una risa que es inconfundiblemente humana. Se dice que son casi invencibles. Las balas rebotan en su piel mágica. Los machetes no pueden cortar su carne. La única forma de vencerlos es encontrar la piel humana que dejaron atrás y echarla al fuego, o herir al animal de una forma tan precisa que la herida aparezca en el cuerpo humano al día siguiente, revelando así la identidad del brujo ante todo el pueblo. La tlahuelpuch y la lechuza son monstruos con un solo rostro, pero el nahual es el terror de las 1000 pieles. Es la cúspide de la brujería mesoamericana, un ser de poder que camina con un pie en el mundo de los hombres y con el otro en el corazón palpitante y salvaje de la naturaleza. Él es el recordatorio de que, en estas tierras antiguas, la humanidad es solo una máscara, una piel frágil que puede ser descartada cuando cae la noche. Es el poder primordial que nació del rugido del jaguar y del silencio de la serpiente. Y mientras esta figura de poder ilimitado reina en el imaginario del Nuevo Mundo, al otro lado del océano, en los bosques congelados de Europa del Este, otra leyenda de poder indomable y sabiduría terrible espera en su cabaña, una cabaña que camina sobre patas de gallina. La abuela del hueso, el corazón del bosque, Baba Yaga. Hemos conocido a la bruja como diosa, como pecadora, como conspiradora y como depredadora. Pero en los bosques infinitos de la Europa eslava, en la inmensidad de la taiga, donde los abedules son plateados como huesos y los inviernos son eternos, habita una figura que no encaja en ningún molde. No es ni sierva del diablo ni diosa del Olimpo. Es algo mucho más antiguo, una fuerza de la naturaleza con dientes de hierro y un alma tan vieja como los árboles. Ella es Baba Yaga. Nadie encuentra a Baba Yaga por casualidad. El bosque mismo te guía hacia ella o te devora en el intento. Es un bosque que respira, un laberinto de troncos nudosos y sombras profundas donde los caminos nacen y mueren sin previo aviso. Adentrarse en él es adentrarse en el dominio de la bruja, y a medida que te acercas a su morada, las señales se vuelven inconfundibles. Primero encuentras su valla. No está hecha de madera. Es una empalizada de huesos humanos, blanqueados y pulidos por el clima hasta brillar bajo la escasa luz. Y coronando cada poste hay una calavera. Y por la noche, las cuencas vacías de esas calaveras se encienden con una fosforescencia roja y enfermiza, iluminando el camino con el resplandor de las almas que ha devorado. El cerrojo de la puerta no es de metal. Es una mandíbula humana con un rostro repleto de dientes que se abre con un chasquido para dejarte pasar. Y entonces, en un claro del bosque la ves. Su hogar, la izbushka, una cabaña de madera, torcida y cubierta de musgo, que se alza sobre dos gigantescas y escamosas patas de gallina. La cabaña no está quieta, se mueve, gira sobre sí misma, patea el suelo, a veces corre a través del bosque con una zancada monstruosa. No tiene ventanas ni puerta visible. Es una criatura tanto como una casa. Para que te revele su entrada, debes conocer las palabras secretas. Cabañita, cabañita, da la espalda al bosque y a mí la carita. Y con un gemido de madera antigua y el crujido de tendones imposibles, la casa se detendrá y girará lentamente para encararte. Dentro, el espacio desafía la lógica. Es más grande por dentro que por fuera. Y allí, ocupando casi toda la habitación, tendida sobre un enorme horno de piedra, yace Baba Yaga. Su apariencia es la de una pesadilla folclórica. Es una anciana decrépita, con una nariz tan larga y ganchuda que se le clava en el techo. Sus dientes no son de hueso. Son de hierro, afilados como cuchillos, y los usa para moler los huesos de sus víctimas. Una de sus piernas no es de carne, sino de hueso puro, un recordatorio constante de que ella camina con un pie en nuestro mundo y otro en el de los muertos. Su saludo es siempre el mismo, una mezcla de olfato y amenaza. ¿Huele a hueso ruso? Gruñe olfateando el aire. ¿Has venido por tu propia voluntad o te han enviado?
Baba Yaga es la guardiana de las pruebas imposibles. Si te considera indigno, te arrojará a su horno sin pensarlo 2 veces. Si decide ponerte a prueba, te ordenará tareas que desafían la razón. Separar 1.000.000 de granos de trigo de 1.000.000 de granos de amapola en una sola noche. Encontrar una aguja en un pajar del tamaño de una montaña. Construir un palacio volador antes del amanecer. Fracasar significa la muerte. Pero aquí radica su extraña y terrible dualidad. Baba Yaga no es puramente malvada. Es un filtro, una prueba viviente. Para los tontos, los arrogantes y los impuros de corazón, ella es una devoradora de hombres. Pero para aquellos que demuestran valentía, astucia y sobre todo un corazón bondadoso, a menudo ayudados por los animales del bosque o por un objeto mágico, su furia se transforma en un respeto hosco. Si superas sus pruebas, ella se convierte en tu benefactora. Te otorgará el objeto mágico que necesitas, el caballo que habla, la espada que todo lo corta, el agua de la vida. Te dará el consejo que te permitirá derrotar al verdadero villano de tu historia. Pero incluso recibir su ayuda es peligroso. Escapar de ella es la prueba final. Baba Yaga no vuela en una escoba. Se mete dentro de un mortero gigante. Se impulsa a través del aire usando el mazo como un remo y con una escoba de abedul barre las huellas de su paso tanto en la tierra como en el cielo. Su persecución es un cataclismo. El bosque gime a su paso, el viento aúlla y los árboles se inclinan ante su furia. Es una fuerza de la naturaleza desatada. Baba Yaga no es una bruja que busca poder a través de un pacto. Ella es el poder. Es el espíritu indomable del bosque primordial, una deidad pagana que se niega a ser olvidada. No es buena ni mala. Es algo mucho más antiguo y aterrador. Es necesaria. Es la guardiana del umbral, la prueba que debes superar para demostrar tu valía, la encarnación de la naturaleza salvaje que puede nutrirte o destruirte con la misma indiferencia. Mientras ella reina como el gran icono del viejo mundo, una última figura legendaria nos llama desde el otro lado del Atlántico. Una mujer que, a diferencia de la solitaria y salvaje Baba Yaga, no se escondió en el bosque. Al contrario, construyó un imperio de magia, negocio y devoción en el corazón palpitante de una ciudad, convirtiéndose en leyenda en vida. Es hora de viajar al calor húmedo y al ritmo de los tambores de Nueva Orleans. El trono del caimán, la corona de la serpiente. Marie Laveau, la reina del vudú. Hemos cruzado continentes y siglos. Hemos visto a la bruja como una diosa primordial, como una paria perseguida, como un monstruo sediento de sangre y como una guardiana de la sabiduría antigua. Ahora, para nuestro acto final, llegamos a una ciudad que es en sí misma un caldero mágico, Nueva Orleans. Imaginen un lugar nacido en la curva del río Mississippi, un crisol donde el aire es tan espeso y húmedo que se puede saborear. Un lugar donde el aroma de las magnolias se mezcla con el de la descomposición, donde la música de jazz se escapa por las ventanas de los bares y las elegantes rejas de hierro forjado del barrio francés parecen jaulas que contienen secretos antiguos. Esta es la Nueva Orleans del siglo XIX, una ciudad donde las culturas de Europa, África y el Caribe chocaron y se fusionaron, dando a luz a algo nuevo, poderoso y peligroso: el vudú de Luisiana. El vudú de Nueva Orleans fue un acto de magia y de supervivencia. Los esclavos traídos de África Occidental se vieron obligados a abandonar a sus dioses, los Loa, pero no lo hicieron. Con una astucia brillante, los escondieron a plena vista. Vistieron a sus deidades con los mantos de los santos católicos. El gran Papa Legba, el guardián de las encrucijadas espirituales, se ocultó tras la imagen de San Pedro, que sostiene las llaves del cielo. La apasionada Erzulie Freda, loa del amor y el lujo, se enmascaró en la figura de la Virgen María. Era una fe de 2 caras, una religión secreta que palpitaba justo bajo la superficie de la ciudad. Y en el corazón de este universo se sentaba una reina. Su nombre era Marie Laveau. Olviden la imagen de la bruja como una anciana encorvada. Marie Laveau era una visión de poder y elegancia. Una mujer libre de color, criolla, con una belleza legendaria, ojos penetrantes que parecían leer el alma y un icónico pañuelo tiñón atado en su cabello. De día, era la peluquera más solicitada de la ciudad, y este fue el primer pilar de su imperio. En la intimidad de su salón, peinando los cabellos de las esposas e hijas de los hombres más ricos y poderosos de Nueva Orleans, se convirtió en la depositaria de todos los secretos. Cada infidelidad, cada deuda de juego, cada escándalo político era un susurro en sus oídos.
Su red de información, compuesta por los sirvientes que trabajaban en cada casa importante, era más eficiente que la propia policía. Y aquí radica su genio. Marie Laveau fusionó este poder terrenal de la información con un poder espiritual innegable. Un aristócrata acudía a ella desesperado por un rival de negocios. Marie le vendía un gris-gris, una pequeña bolsa de tela con hierbas y amuletos. Días después, el rival era arruinado por un escándalo que salía misteriosamente a la luz. ¿Fue la magia del gris-gris o una palabra de Marie en el oído correcto? Nadie lo sabía. Y ese misterio la hacía parecer omnisciente, omnipotente. Su poder no era solo un susurro en los salones, era un espectáculo. Su compañero constante en sus rituales era una serpiente masiva, un pitón al que llamó Le Grand Zombie. Imaginen la escena: Marie, en trance, danzando al ritmo de los tambores, con el cuerpo musculoso y escamado de la serpiente enrollado en sus hombros, su cabeza sin párpados balanceándose junto a la de ella. Un dios viviente del antiguo Dahomey en el corazón de Luisiana. Su escenario principal era la orilla del lago Pontchartrain en la víspera de San Juan, el 23 de junio. No era un sabbat secreto y temeroso. Era una demostración pública de poder. Cientos, a veces miles de personas se congregaban. Esclavos, libertos y sí, muchos miembros de la alta sociedad blanca, escondidos entre los árboles, demasiado aterrorizados para participar, pero demasiado fascinados para irse. A la luz de hogueras gigantescas, Marie, vestida de un blanco inmaculado, lideraba la ceremonia. El ritmo de los tambores crecía y crecía, una fuerza implacable que sacudía el alma y obligaba al cuerpo a moverse. Los cantos en creol y en lenguas africanas se elevaban hacia el cielo estrellado y húmedo. Había ofrendas de ron, frutas y tabaco. Había bailes frenéticos hasta que los cuerpos, exhaustos, caían al suelo, poseídos por los Loa. Era un espectáculo de fe, éxtasis y un poder tan crudo y real que cimentó su leyenda como la indiscutible reina del vudú. Murió en 1881, pero su leyenda se negó a hacerlo. Su hija, que también se llamaba Marie, continuó con su trabajo, y pronto las dos figuras se fusionaron en el imaginario popular, creando el mito de una Marie Laveau inmortal, eternamente joven. Su poder perdura hasta hoy. En el cementerio de San Luis número 1, su supuesta tumba sigue siendo un lugar de peregrinaje. La gente acude, dibuja 3X en el yeso desgastado, gira 3 veces, golpea la tumba y le pide un favor en un susurro. Dejan ofrendas, flores, monedas, velas, ron, con la esperanza de que el espíritu de la reina aún escuche y conceda sus deseos. Marie Laveau es nuestro cierre transatlántico. No fue una diosa etérea, ni una víctima de la histeria. Fue una estratega brillante, una líder comunitaria, una maestra de espías y una suma sacerdotisa. Tomó la espiritualidad de África, la cubrió con el velo de la religión de Europa, y con esa fusión construyó un imperio de poder e influencia en el corazón de América. Ella no se escondió en las sombras, reinó a plena luz del día. Su leyenda no es la de una bruja perseguida, sino la de una mujer que reclamó el poder y se negó a soltarlo. Su historia nos obliga a mirar al presente y hacer una última pregunta. Después de este largo viaje, ¿qué significa hoy la palabra bruja? ¿Sigue siendo un insulto o una sentencia de muerte? ¿O después de siglos de fuego, miedo y persecución, está esa palabra por fin comenzando a recordar y a reclamar su antiguo y verdadero poder? El fuego reclamado, el renacer de la bruja. Nuestro viaje ha sido largo. Comenzó en la encrucijada de 3 caminos, bajo la luz de las antorchas de Hécate, donde la bruja era una diosa, una fuerza primordial de la creación y la destrucción. La vimos caer de su trono divino para convertirse en una pecadora a los ojos de un nuevo dios en la historia de Endor. La vimos transformarse en una conspiradora en la imaginación paranoica de Europa, danzando en las cimas de Brocken y siendo torturada en las cuevas de Zugarramurdi. La escuchamos susurrar sus secretos en la voz de Isobel Gaudí, un testimonio que desdibujó la línea entre la locura y la magia. Cruzamos el océano donde su nombre se convirtió en sinónimo de una histeria trágica en Salem, pero luego renació con un poder inimaginable. La vimos gobernar en las sombras de Chiloé y convertirse en un monstruo sediento de sangre en las leyendas de la Tlahuelpuchi y la Lechuza. La vimos alcanzar la cima del poder transformador como el Nahual, y la vimos reinar como una emperatriz de carne y hueso en la figura de Marie Laveau. Diosa pecadora, conspiradora, monstruo, reina. Tantos rostros, tantas historias. Pero un hilo dorado y sangriento las une a todas. El poder. Un poder que siempre existió al margen.
fuera de las iglesias, fuera de los palacios, fuera de las leyes de los hombres. Un poder intuitivo, a menudo femenino, conectado a la tierra, a la noche, a los secretos del cuerpo y del alma. Un poder que fue tan deseado como temido, y por el cual millones de personas, en su mayoría mujeres, fueron perseguidas, torturadas y asesinadas. Pero el poder, como la hierba que crece entre las grietas del pavimento, siempre encuentra una forma de sobrevivir. Hoy, las herederas de este legado caminan entre nosotros. En los mercados de México y de toda Latinoamérica, la tradición del curanderismo sigue viva. La curandera, con su profundo conocimiento de las hierbas, los rezos y los rituales, no es una figura de terror. Es una sanadora, una consejera, una guardiana de la sabiduría ancestral que limpia las malas energías con huevos y hierbas, que alivia el susto y que remienda el alma con la misma habilidad con la que sus ancestros lo hacían hace siglos. Y en el mundo occidental algo extraordinario ha ocurrido. Un acto de reclamación consciente. La Wicca y otras formas de paganismo moderno han resurgido. Miles de personas ahora se reúnen en círculos, no para adorar al diablo, sino para honrar a la naturaleza como algo sagrado. Celebran los sábats, no como aquelarres de maldad, sino como puntos de inflexión en la rueda del año, celebrando la vida, la muerte y el renacimiento. Invocan a la diosa y al dios, encontrando lo divino tanto en la luna como en el sol, tanto en la tierra bajo sus pies como en el fuego de su propia voluntad. Y esto nos lleva al acto de magia más poderoso de todos, la transformación de una palabra. Durante 500 años la palabra bruja fue un arma. Fue un insulto diseñado para aislar, para deshumanizar, para condenar. Fue la palabra que se susurró con envidia contra la mujer que sabía de plantas medicinales, la que se gritó con miedo contra la viuda que vivía sola, la que se usó para nombrar a cualquiera que se atreviera a ser diferente, a ser poderosa. Era una sentencia de muerte. Hoy, esa misma palabra está siendo reclamada como una corona. Llamarse bruja en el siglo XXI es un acto de rebelión y de memoria. Es mirar a los siglos de persecución y decir, no nos han borrado. Es darle la espalda al dogma y confiar en la propia intuición. Es entender que hay magia en el ciclo de la luna, poder en las hierbas que crecen en el jardín y divinidad en la tierra misma. La bruja moderna es la artista, la sanadora, la activista, la científica, la madre. Es cualquiera que busque su poder no en una autoridad externa, sino en la llama que arde en su propio interior. Es la heredera de Hécate, de Circe, de Isobel Gaudí y de Marie Laveau. El fuego que una vez consumió a las brujas en la hoguera es el mismo fuego que ahora arde con orgullo en el corazón de quienes reclaman su nombre. La historia de la bruja, como hemos visto, no es una sola historia, sino 1.000.000 de ellas. Y no ha terminado. Aún se está escribiendo. Cada vez que alguien elige la sabiduría sobre la ignorancia, la sanación sobre el odio, la conexión sobre el aislamiento. Así que la próxima vez que escuchen la palabra bruja, no piensen solo en sombreros puntiagudos o en los juicios de Salem. Piensen en un poder indomable que se ha negado a través de los siglos a ser extinguido. Y pregúntense, ¿qué significa esas palabras para ustedes?